68 años, 40 de matrimonio. Él mintió todo el tiempo, pero lo que ella encontró en ese sobre lacrado iba a convertir a la costurera pobre en la mujer más poderosa de Guanajuato. Y los que se rieron en el funeral todavía van a arrepentirse. Déjame contarte. Era octubre, llovía. El tipo de lluvia que entra en los huesos. María estaba frente al ataúd, vestido negro prestado, zapatos viejos, 40 años junto a Rafael, 40 años cosiendo vestidos para sobrevivir. Pensaba que lo conocía todo, pero entonces los vio, hombres de traje, mujeres con perlas, perfume caro, se quedaban atrás, mirándola, susurrando, ¿quiénes eran? Rafael nunca los mencionó, y entonces apareció ella, una abogada, tacones que resonaban en el piso de la iglesia, un sobre, lacrado con cera roja. Doña María, instrucciones de don Rafael, ábralo sola. Don Rafael, en 40 años, nadie lo llamó así, para ella era Rafa, el profesor de literatura, el hombre humilde, pero ese sobre olía a secretos, a mentiras de 40 años, a una vida que nunca existió. Si esta historia ya te atrapó, quédate conmigo, porque lo que María encontró en ese sobre cambió todo lo que creía saber sobre el amor. La lluvia golpeaba el techo de la iglesia como puños desesperados. María apretaba el rosario entre sus dedos arrugados, contando cada cuenta como había contado los años junto a Rafael. 40 inviernos, 40 primaveras. Y ahora, este ataúd de madera simple que olía a barniz barato y a despedidas que duelen en el alma. Alrededor, las bancas estaban casi vacías, solo doña Lucía, la vecina del tercer piso, y don Chuy, el panadero de la esquina que siempre les fiaba el pan. Pero al fondo de la iglesia, como sombras elegantes que no pertenecían a ese lugar humilde de Puebla, había otros, 3 hombres de traje oscuro, 2 mujeres con sombreros de ala ancha y perlas que brillaban incluso bajo la luz mortecina de las velas. No lloraban, no rezaban, solo observaban a María con una mezcla de curiosidad y algo que parecía desprecio mal disimulado. Ella nunca los había visto. En 4 décadas de matrimonio, Rafael nunca mencionó a nadie así. El padre Tomás terminó la bendición con voz cansada. La gente comenzó a salir, esquivando los charcos en el atrio. María se quedó un momento más tocando la madera fría del ataúd. ¿Quién eras, Rafa?, susurró. La pregunta se perdió entre el repiqueteo de la lluvia y el eco de pasos alejándose. Afuera, el cielo gris de octubre parecía llorar con ella, empapando las calles de Puebla en una tristeza líquida que se filtraba hasta los huesos. Fue entonces cuando escuchó los tacones. Clac, 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 un sonido firme que resonaba contra las piedras mojadas del piso. Una mujer de unos 40 años, traje sastre color vino, portafolio de piel, se acercó con pasos medidos, profesionales, y se detuvo a 1 metro de María. Doña María Sánchez de Espinosa, dijo con voz formal que no admitía dudas. No era pregunta, era confirmación. María asintió despacio, sintiendo cómo el corazón se le aceleraba sin razón aparente. La mujer sacó un sobre grande del portafolio, lacrado con cera roja donde estaba impresa una letra M, entrelazada con ramas de olivo. Soy la licenciada Sofía Durán. Su esposo me contrató hace 5 años con instrucciones muy precisas. Extendió el sobre con ambas manos, como si fuera algo sagrado. Instrucciones de don Rafael Montalvo. Debe abrirlo sola, en privado. Volveré en 3 días. Don Rafael Montalvo. Las palabras quedaron flotando en el aire húmedo como pájaros extraños. María tomó el sobre con manos temblorosas, sintiendo el peso del papel grueso, el olor a cera antigua. La abogada se dio vuelta y caminó hacia la salida, donde un auto negro esperaba con el motor encendido. María miró el sobre, miró el ataúd, y por primera vez en 40 años, se preguntó si realmente había conocido al hombre con quien compartió la cama, las penas y los frijoles de cada día. El apartamento en la colonia Amor olía a humedad y a recuerdos guardados en cajones.
María subió los 3 pisos despacio, cargando el sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. La vecina del segundo, doña Raquel, asomó la cabeza. ¿Cómo estuvo todo, María? Ella solo asintió, sin palabras, y cerró la puerta de su hogar con un clic que sonó definitivo. Dentro, el silencio era tan pesado que dolía en los tímpanos. Se sentó en la silla de mimbre junto a la ventana, la misma donde Rafael leía sus libros de Octavio Paz y Juan Rulfo, hasta que la vista se le cansaba. Rompió el sello de cera con el dedo índice, sintiendo cómo la cera antigua se quebraba en pedazos rojos que cayeron sobre su regazo como gotas de sangre seca. Dentro había una carta, escrita a mano con la letra inclinada y elegante de Rafael, y una llave pequeña de bronce. «Mi querida María», comenzaba, «si estás leyendo esto, significa que el tiempo finalmente nos alcanzó. Perdóname por las mentiras. No fueron mentiras de desamor, sino de protección. Nací Rafael Ignacio Montalvo de la Vega, hijo de don Rodrigo Montalvo, dueño de 3 haciendas en Guanajuato y tierras que se extienden hasta donde la vista no alcanza. Tenía todo, menos libertad para amar. Las manos de María temblaban tanto que tuvo que apoyar el papel en la mesa. Cuando te conocí en Cholula, cosiendo vestidos de novia que nunca podrías usar, supe que había encontrado algo que todo el dinero de mi familia jamás compraría. Amor verdadero. Pero mi padre dijo que una Montalvo no podía casarse con una costurera. Mis hermanos Diego y Cristina se rieron de mí. Me dieron a elegir, el apellido o tú. Elegí cada amanecer contigo por encima de 1000 apellidos. María sintió las lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas, empapando el papel. La carta continuaba con instrucciones precisas. La llave era de un baúl en el armario del dormitorio, escondido bajo mantas viejas. María se levantó como en trance, caminó al cuarto que durante 40 años compartió con Rafael, y movió las mantas de lana que olían a naftalina. Ahí estaba, un baúl de cedro con iniciales talladas, RMB. Lo abrió con la llave, y el olor a papel antiguo la golpeó como una ola. Adentro había más cartas, atadas con listón de seda roja, fotografías amarillentas de un Rafael joven, vestido de traje caro, parado frente a una hacienda inmensa, documentos con sellos notariales, un anillo de oro con el escudo de los Montalvo, un águila sosteniendo ramas de olivo, y en el fondo, otro sobre que decía, «Para cuando llegue el momento de reclamar lo que siempre fue tuyo». María se sentó en el piso de madera, rodeada de los secretos de 40 años, y lloró hasta que el sol se escondió detrás de los edificios de Puebla. Capítulo 3. La costurera y el hijo pródigo. María pasó toda la noche leyendo las cartas atadas con listón rojo. Eran de Rafael para ella, escritas pero nunca enviadas, fechadas desde 1983 hasta 1985. La primera decía, «Hoy te vi por primera vez, María. Estabas en el taller de doña Elvira en Cholula, cosiendo perlas en un vestido blanco. Tus manos se movían como si estuvieras pintando con hilo. No supe que se podía amar a alguien sin haberle hablado, pero ahora lo sé». En otra carta, fechada 6 meses después, Rafael confesaba su miedo. «Mi familia descubrió que he estado viniendo a Cholula cada fin de semana. Mi padre me mandó llamar a la hacienda de Guanajuato. Me esperaba con whisky y amenazas. Los Montalvo no se mezclan con costureras», dijo. «Tienes 25 años y ya es hora de que te cases con alguien de tu clase». Le dije que ya había encontrado a alguien. Su cara se puso roja como la grana. «Me dio una semana para olvidarte». Pero Rafael no olvidó. La tercera carta contaba su plan. «Renuncié al apellido. Tomé solo mi primer nombre y el apellido de mi madre, Espinosa. Conseguí trabajo como profesor de literatura en Puebla. No tengo más que mis libros y mi corazón, pero es suficiente si tú me aceptas. Mañana tocaré tu puerta. Si me recibes, entenderé que aceptas una vida simple. Si me cierras la puerta, entenderé que mereces más de lo que puedo dar». María recordó ese día. Rafael llegó con un ramo de cempasúchil y manos temblorosas. Las cartas revelaban las amenazas que siguieron.
Diego, su hermano mayor, lo buscó en Puebla. Me encontró en la escuela, me dijo que era una vergüenza para el apellido, que papá había cambiado el testamento y que yo no vería un peso de la herencia. Le dije que no me importaba. Me escupió en la cara frente a mis alumnos. Pero cuando llegué a casa y te vi preparando quesadillas en nuestro comal de 2 quemadores, supe que había ganado la única batalla que importaba. La última carta, de 1985, estaba manchada con lo que parecían lágrimas secas. María, mi madre murió hoy. Doña Esperanza Montalvo era la única que entendía. Me mandó una carta hace 2 semanas diciéndome que mi padre estaba enfermo, que querían verme antes del final. No fui. No podía arriesgarme a que te lastimaran. Pero mamá escribió: Rafael, el amor verdadero es la única nobleza que vale. Cuídala. Y cuando yo no esté, busca en el baúl de cedro de mi cuarto. Ahí está la verdad. No sé qué significa, pero algún día lo averiguaremos. María apretó las cartas contra su pecho, sintiendo el peso de cada palabra no dicha, de cada batalla silenciosa que Rafael peleó solo para protegerla. Afuera, los primeros rayos del amanecer pintaban el cielo de Puebla en tonos naranjas y rosas. Ella no había dormido, pero se sentía más despierta que nunca. Rafael la amó con un amor que peleó contra familias, fortunas y apellidos. Y ahora, ese amor le estaba pidiendo que terminara lo que él empezó. Al tercer día, exactamente a las 10 de la mañana, los tacones de la licenciada Sofía Durán volvieron a sonar en las escaleras del edificio. María la esperaba con café de olla recién hecho y las cartas organizadas sobre la mesa. La abogada entró con portafolio en mano y una expresión seria que no auguraba conversaciones ligeras. ¿Leyó la carta de don Rafael?, preguntó mientras se sentaba. María asintió, incapaz de hablar sin que la voz se le quebrara. Sofía abrió el portafolio y sacó una carpeta gruesa con documentos que tenían sellos notariales y firmas en cada página. Doña María, voy a ser directa porque don Rafael me pidió que lo fuera. Usted es la heredera legítima de propiedades que valen aproximadamente 47 millones de pesos. María sintió que el piso se movía debajo de sus pies. 47 millones. Ella, que había vivido con 3,000 pesos al mes durante años, cosiendo vestidos hasta que los dedos le dolían. En 1988, 3 años después de que don Rafael rompiera con su familia, su madre, doña Esperanza Montalvo, murió. Continuó la abogada, sacando un documento amarillento. Pero antes de morir, ella cambió su testamento sin que su esposo o sus otros hijos lo supieran. Le dejó a Rafael una propiedad en San Miguel de Allende, una casa colonial en el centro histórico. Don Rafael la registró a su nombre, pero nunca se lo dijo a usted. Quería protegerla de su familia. Sofía deslizó una fotografía sobre la mesa. Una casa de 2 pisos con paredes color rosa mexicano, balcones de hierro forjado y un portón de madera labrada que parecía tener siglos de historia. Esta es su casa, doña María. 400 metros cuadrados en una de las calles más bonitas de San Miguel. Don Rafael pagó los impuestos todos estos años trabajando doble turno como profesor. Nunca la vendió. La estaba guardando para cuando ustedes se retiraran. Las lágrimas rodaron por las mejillas de María mientras tocaba la fotografía con dedos temblorosos. Pero hay más, dijo Sofía con una pausa dramática. Sacó otro documento, este más reciente. En 2020 el padre de don Rafael, don Rodrigo Montalvo, murió. Su testamento original dejaba la hacienda principal de Guanajuato dividida entre sus 3 hijos, Diego, Cristina y Rafael. Pero Diego y Cristina, creyendo que Rafael había renunciado a todo, falsificaron documentos donde Rafael supuestamente cedía su parte. Llevaron el caso a tribunales, y como Rafael nunca se presentó a reclamar, ganaron. María sintió la rabia subiéndole por la garganta como bilis amarga. ¿Rafael sabía esto? Su voz salió más fuerte de lo que esperaba. Sofía asintió. Lo supo en 2021. Vino a mi oficina con todos los documentos originales que su madre le había guardado. Tenía pruebas de que Diego y Cristina cometieron fraude. Podía haberlos demandado, metido a la cárcel, recuperado su tercio de la hacienda. ¿Sabe qué hizo?
María negó con la cabeza, incapaz de imaginar. Me dijo: «Licenciada, no quiero pelear con mis hermanos. Ya me quitaron todo una vez y sobreviví porque tenía a María. Pero prepare todo legalmente. Cuando yo muera, quiero que ella tenga las armas para defenderse si vienen por lo poco que le dejo». Pasamos 5 años organizando cada papel, cada prueba, cada testigo. Don Rafael murió sabiendo que usted estaría protegida. Sofía cerró la carpeta y miró a María directo a los ojos. La pregunta ahora es, ¿está lista para reclamar lo que es suyo? El autobús de las 6 de la mañana de Puebla a San Miguel de Allende olía a diésel y a tamales que una señora vendía en cada parada. María iba junto a la ventana, con una maleta vieja de tela que contenía 3 vestidos, sus papeles importantes y el anillo de los Montalvo envuelto en un pañuelo de seda. El paisaje cambiaba de montañas verdes a campos secos de Guanajuato, mientras el sol subía pintando el cielo de colores imposibles. 5 horas de viaje para llegar a una vida que no sabía que existía. San Miguel apareció como un espejismo de cúpulas y calles empedradas que trepaban por colinas color ocre. La parroquia de San Miguel Arcángel se alzaba rosa y gótica contra el cielo azul, sus torres apuntando al cielo como dedos de piedra rezando. María bajó del autobús en la terminal, con las piernas entumidas y el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. Un taxi viejo la llevó por calles estrechas donde cada casa parecía sacada de una postal antigua. «Calle Aldama número 34», le dijo al taxista, leyendo la dirección que Sofía le había dado. El auto se detuvo frente a un portón de madera oscura con clavos de hierro y el número 34 tallado en azulejo de Talavera. María pagó, tomó su maleta y se quedó parada en la banqueta, mirando esa puerta que guardaba 40 años de secretos. Los vecinos la observaban desde ventanas y balcones, curiosos ante la mujer mayor con maleta vieja parada como estatua frente a la casa que llevaba años cerrada. Metió la llave que Sofía le había dado. El cerrojo crujió con resistencia de años sin usarse, pero finalmente cedió. María empujó el portón, y este se abrió con un gemido largo como suspiro de fantasma. El patio interior la dejó sin aliento. Bugambilias moradas trepaban por las paredes color rosa mexicano. Una fuente de cantera en el centro, seca pero bella, con azulejos de Talavera formando diseños de estrellas. Macetas de barro vacías esperaban flores que nunca llegaron, todo cubierto de polvo y hojas secas, pero hermoso como ruina digna. La casa tenía 2 pisos. Abajo, una sala amplia con vigas de madera en el techo, piso de barro cocido y muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas esperando. Una cocina con azulejos azules y amarillos, una estufa antigua de hierro y ventanas que daban al patio. Arriba, 3 recámaras y un estudio. María subió las escaleras despacio, sintiendo cómo cada escalón de madera crujía bajo sus pies contando historias mudas de todos los que nunca subieron. El estudio era una habitación llena de luz que entraba por ventanas con vista a la parroquia. Había un escritorio de cedro, libreros llenos de libros con títulos en español y francés, y en la pared, fotografías. María se acercó temblando. Ahí estaba ella, joven, de 28 años, riendo frente al taller de costura en Cholula, y Rafael delgado y con pelo oscuro abrazándola. Había más fotos. Su boda civil en 1985, pequeña y simple, sus cumpleaños, navidades con tamaladas en su apartamento humilde, y una nota pegada en la pared que decía: «María, cada ladrillo de esta casa se pagó pensando en tu sonrisa. Es tuya. Siempre fue tuya. Con amor eterno, Rafa». María pasó la primera semana en San Miguel limpiando la casa de polvo y memorias. Los vecinos comenzaron a acercarse con cautela. Doña Remedios, la señora de la tienda de la esquina, le llevó pan dulce. «Supimos que era la esposa de don Rafael», dijo con voz suave. «Él venía 2 veces al año, siempre solo, a cuidar la casa. Era un hombre muy fino, pero muy triste. Decía que esta casa esperaba a alguien». María agradeció con lágrimas en los ojos y pan de muerto que sabía a canela y recuerdos. Una tarde, mientras organizaba los libros del estudio,
Encontró un sobre grueso escondido entre las páginas de Pedro Páramo. El sobre tenía un remitente que hizo que el corazón se le detuviera. Hacienda Santa Esperanza, Guanajuato. Dentro había cartas, todas dirigidas a Rafael, todas escritas con letra temblorosa y elegante. La primera decía: «Mi querido hijo, han pasado 15 años desde que te fuiste. Tu padre ya no habla de ti, pero yo sí. Todas las noches rezo por ti y por esa mujer que amaste más que al apellido». Las cartas databan de 1986 a 2010, año de la muerte de Doña Esperanza. María las leyó todas en una noche larga que se tragó las horas como arena en reloj de vidrio. «Rafael, tu padre está enfermo. Sigue siendo orgulloso y terco, pero a veces, cuando cree que no lo escucho, dice tu nombre. Pregunta si eres feliz. No le respondo porque no sé. ¿Lo eres, hijo? ¿Fue suficiente el amor?». María tocó el papel amarillento pensando en Rafael leyendo esas palabras solo, en este mismo estudio. Una carta de 2008 revelaba algo que cambió todo. «Hijo, debo contarte la verdad antes de que sea tarde. Cuando tu padre hizo el testamento original en 1982, antes de que te fueras, dejó todo dividido en 3 partes iguales, pero después de tu partida, Diego lo convenció de cambiarlo. Tu padre, enfermo y confundido, firmó papeles que no entendió. Yo guardé el testamento original en el baúl de cedro de mi cuarto. También guardé la escritura de la casa de San Miguel que compré con mi propia herencia y puse a tu nombre. Cuando yo muera, ve a la hacienda, busca el baúl. La verdad está ahí». María sintió cómo la rabia le calentaba la sangre. Diego había manipulado a un padre enfermo para robarle a Rafael su herencia. Y Cristina, la hermana, había sido cómplice del fraude. Pero lo que más la impactó fue la última carta, fechada en febrero de 2010, 2 meses antes de que Doña Esperanza muriera. «Rafael, sé que no vendrás a mi funeral, entiendo por qué, pero quiero que sepas que hice lo que pude para protegerte. La hacienda de Santa Esperanza está legalmente a tu nombre en los documentos originales. Diego y Cristina no lo saben. Cuando llegue el momento, pelea por lo que es tuyo, no por el dinero, sino por la justicia. Tu madre que te amó siempre, Esperanza». María cerró las cartas y miró por la ventana hacia las luces de San Miguel, titilando como estrellas caídas en las colinas. Rafael nunca peleó por la hacienda. Vivió y murió como profesor humilde, protegiendo a María de una guerra que podría haberla destruido. Pero ahora ella tenía las cartas, tenía las pruebas, y tenía algo que Rafael nunca tuvo: nada que perder. Si esta historia de amor y traición ya te tiene el corazón apretado, déjame un like, porque lo que viene ahora es la guerra. Diego y Cristina Montalvo llegaron a San Miguel de Allende en un Mercedes negro que brillaba como amenaza bajo el sol de noviembre. María estaba regando las bugambilias del patio cuando escuchó el golpe seco en el portón. No era llamado, era exigencia. Abrió y encontró a 2 personas que parecían sacadas de revista de lujo. Él, con traje gris de 3 piezas y reloj de oro. Ella con vestido de diseñador y lentes oscuros que escondían ojos fríos como hielo. «Así que tú eres la famosa María», dijo Diego con voz que destilaba desprecio. No esperó invitación. Entró al patio como si fuera suyo, mirando todo con expresión de asco apenas disimulado. La costurera que le lavó el cerebro a mi hermano y lo hizo renunciar a su familia. Cristina lo siguió, taconeando sobre el piso de barro cocido como si estuviera pisando basura. «Esta casa era de nuestra madre. No tenías derecho a quedártela». María cerró el portón con calma que no sentía. El corazón le latía como tambor de guerra, pero 40 años cosiendo vestidos le habían enseñado a tener manos firmes. Esta casa está a nombre de Rafael Espinosa, legalmente registrada. Yo soy su viuda legítima. Tengo todos los papeles en orden. Su voz salió más fuerte de lo que esperaba. Diego se rió, una risa seca y cruel que hizo eco en el patio como ladrido de perro rabioso. «¿Papeles?», repitió con burla. «¿Crees que unos papeles van a asustarnos? Somos los Montalvo. Tenemos abogados que comen a viejitas como tú en el desayuno».
Se acercó tanto que María pudo oler su colonia cara mezclada con olor a amenaza. Te voy a dar 500,000 pesos por esta casa. Es más de lo que vale y mucho más de lo que tú mereces. Firmas mañana y te regresas a tu apartamento de tercera en Puebla. Si no, la pausa fue larga y pesada como piedra en agua. Cristina sacó su celular y mostró fotos. El apartamento de María en Puebla. La escuela donde Rafael había trabajado. Los lugares donde sus pocos amigos vivían. Podemos hacer que tu vida sea muy difícil, dijo con voz suave que era pura maldad envuelta en seda. Inspecciones de Hacienda. Demandas por papeles perdidos. Podemos arruinarte y ni siquiera vas a saber cómo. María sintió el miedo subiéndole por la columna como araña venenosa. Pero entonces recordó las cartas. Las mentiras. Los 40 años que Rafael peleó solo. Salgan de mi casa, dijo María con voz que temblaba pero no se quebraba. Esta casa es mía por derecho y por amor. Y si quieren pelear van a descubrir que esta viejita sabe coser pero también sabe defenderse. Diego abrió la boca para responder, pero en ese momento tocaron el portón. María abrió. Era la licenciada Sofía Durán, vestida con su traje sastre y portafolio en mano. Doña María, vine a ver cómo estaba. Veo que tiene visitas. Sofía Durán entró al patio con pasos medidos y mirada profesional que evaluó a Diego y Cristina en 2 segundos. Licenciada Sofía Durán, abogada de la señora María Sánchez, viuda de Espinosa. ¿Quiénes son ustedes y con qué autoridad están en propiedad privada? Su voz era hielo cortante. Diego intentó usar su postura de hombre acostumbrado a mandar, pero Sofía no era María. Era una mujer de ciudad que había peleado casos contra gente más poderosa que 2 herederos de Hacienda. Somos Diego y Cristina Montalvo, respondió Cristina quitándose los lentes oscuros. Hermanos del difunto Rafael Montalvo. Venimos a discutir asuntos familiares con esta señora. La pausa antes de señora fue tan insultante como bofetada. Sofía sacó una carpeta de su portafolio sin cambiar su expresión neutral. Entiendo, pues como abogada de la viuda legítima de Rafael Espinosa, registrado con ese apellido desde 1985, les informo que cualquier comunicación debe ser a través de mi despacho. Diego se puso rojo de rabia. ¿Espinosa? Él era un Montalvo. Renunció cobardemente, pero la sangre no se borra. Sofía sonrió, pero no fue sonrisa amigable. La sangre no, pero los apellidos sí se cambian legalmente. Rafael Espinosa cambió su apellido en 1985, firmó documentos, pagó sus impuestos, se casó y vivió 40 años con ese nombre. Legalmente, nunca fue su hermano después de esa fecha. Y esta propiedad, registrada a nombre de Rafael Espinosa, pasa a su viuda. ¿Tienen algo más que discutir? Cristina dio un paso adelante. Tenemos abogados mejores que tú. Sofía guardó la carpeta sin prisa. Adelante. Mi despacho está en Puebla, Avenida Reforma 456. Pero les advierto, tengo 40 años de documentos probando la identidad de Rafael Espinosa, certificado de matrimonio, actas de defunción, escrituras de propiedad. ¿Ustedes qué tienen? ¿Apellido? La tensión en el patio era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. Diego miró a Cristina. Cristina apretó la mandíbula. Ambos salieron sin despedirse. El portón resonó como trueno. Esa noche, cuando Sofía ya se había ido, María estaba sentada en el patio bajo las estrellas cuando tocaron suavemente al portón. Abrió con cautela. Un hombre mayor, de unos 75 años, con sombrero de palma y ropa de trabajo gastada, estaba afuera. Buenas noches, señora. Soy Artemio González. Trabajé en la Hacienda Santa Esperanza por 50 años. Fui capataz cuando don Rafael era joven. Su voz era ronca de años gritando órdenes en campos de maíz. María lo invitó a pasar. Artemio se sentó en una silla de mimbre del patio, quitándose el sombrero con respeto. Vine porque me enteré que está aquí. Los empleados de la hacienda nunca olvidamos a don Rafael. Era el único Montalvo que nos trataba como personas. Don Diego nos veía como animales, doña Cristina peor. Pero don Rafael aprendió nuestros nombres. Preguntaba por nuestras familias.
Pagaba medicina cuando nos enfermábamos. Las lágrimas brillaban en sus ojos viejos bajo la luz amarilla del foco del patio. Cuando se fue en 1985, fue como si se apagara la única luz buena de esa casa. Don Rodrigo se puso amargado. Diego tomó control y despidió a la mitad de nosotros. Los que quedamos, trabajamos por necesidad, no por lealtad. Artemio sacó un papel doblado de su bolsillo. Esto es una carta que 23 empleados de la hacienda firmamos. Declaramos que don Rafael era el heredero legítimo y que don Diego y doña Cristina manipularon al patrón enfermo. Si necesita testigos, señora, aquí estamos. María tomó el papel con manos temblorosas. 23 nombres y firmas. Gente que había esperado 40 años para decir la verdad. ¿Por qué ahora?, preguntó con voz quebrada. Artemio se puso de pie, colocándose el sombrero, porque don Rafael murió sin pelear. Pero usted está viva. Y nosotros, los que él trató con dignidad, no vamos a dejar que su memoria sea pisoteada por ladrones con apellido bonito. Cuenta con nosotros, señora, hasta el final. María viajó a Guanajuato en el auto de Sofía, un Toyota blanco que tragaba kilómetros de carretera, mientras el paisaje cambiaba de colonial a rural. La hacienda Santa Esperanza estaba a 40 minutos de la ciudad, escondida entre cerros verdes y campos de maíz que se extendían como mar amarillo bajo el sol. El portón principal era de hierro negro con la letra M forjada en el centro, oxidada pero imponente. Artemio los esperaba ahí, con las llaves que había guardado desde que trabajaba como capataz. El portón se abrió con gemido largo de metal viejo. La hacienda apareció como fantasma de lujos pasados. Una construcción de 2 pisos con paredes de piedra color miel, techos de teja roja y un patio central enorme con fuente seca donde alguna vez debió haber agua cantando. Las ventanas estaban sucias pero intactas. Los jardines eran maleza y abandono, pero la estructura permanecía orgullosa, digna, esperando que alguien la recordara en su gloria. Don Diego y doña Cristina vienen una vez al año, solo para firmar papeles de impuestos, explicó Artemio mientras caminaban por el patio principal. El resto del tiempo la hacienda está así, muerta pero no enterrada. Vendieron las tierras de cultivo a empresas. Solo quedaron 10 hectáreas alrededor de la casa. El resto, puro dinero en sus bolsillos. María sintió rabia mezclada con tristeza viendo cómo el lugar donde Rafael creció se pudría de abandono y codicia. Artemio la llevó hasta la capilla familiar, una construcción pequeña de piedra al lado este de la casa principal. Adentro olía a incienso viejo y a velas apagadas hace años. Las bancas de madera tallada estaban cubiertas de polvo, y en la pared del fondo, placas de mármol con nombres y fechas. Rodrigo Montalvo de la Vega, 1930-2010. Esperanza Santibáñez de Montalvo, 1935-2010. Y debajo, 2 placas sin nombres pero con la inscripción: reservado para Rafael Montalvo y su amor eterno. María tocó la placa fría con dedos que temblaban. Rafael había planeado esto. Incluso sabiendo que su familia lo había rechazado, quería descansar en su tierra ancestral. Y había reservado un lugar para ella, la costurera de Cholula, junto a los Montalvo que tanto lo despreciaron. Don Rafael compró estas placas en 2015. Dijo Artemio con voz suave. Me pidió que las instalara sin decirle a nadie. Dijo, algún día María va a venir, y va a saber que siempre la imaginé a mi lado, aquí, en el único lugar donde nací. Después fueron a la casa principal. Artemio sacó otra llave y abrió la puerta de la habitación que había sido de doña Esperanza. Todo estaba cubierto con sábanas blancas, como fantasmas esperando. Pero en el rincón, exactamente como decían las cartas, había un baúl de cedro con iniciales ESM talladas en oro. Sofía ayudó a María a abrirlo. Dentro, el testamento original de don Rodrigo Montalvo, fechado 1982, donde dividía todo en 3 partes iguales entre Diego, Cristina y Rafael, y la escritura de la Hacienda Santa Esperanza, registrada también a nombre de Rafael. Pero había más. Cartas entre Diego y un notario corrupto,
discutiendo cómo falsificar documentos donde Rafael supuestamente renunciaba a su herencia, recibos de pagos al notario, hasta grabaciones en casetes antiguos donde se escuchaba a Diego presionando a su padre enfermo para que firmara papeles solo de rutina. Era evidencia de fraude, de manipulación, de robo. María sintió las lágrimas de rabia rodando por sus mejillas mientras Sofía organizaba todo en carpetas con manos expertas de abogada que había visto esto antes. Sofía trabajó 3 semanas organizando todo el caso. María se quedó en San Miguel, recibiendo llamadas amenazantes de números desconocidos. «Vete mientras puedas, vieja metiche. Tu apartamento en Puebla puede incendiarse fácilmente. Las costureras deben quedarse cosiendo, no robando herencias». Pero ella no se movió. Cada amenaza solo confirmaba que Diego y Cristina tenían miedo. Y la gente con miedo comete errores. El error llegó en forma de demanda. Diego y Cristina la demandaron por ocupación ilegal de propiedad familiar y difamación del apellido Montalvo. Fue el movimiento perfecto para que Sofía contraatacara. «Están tan desesperados que se metieron solos en la trampa», dijo la abogada con sonrisa de tiburón oliendo sangre. «Ahora podemos presentar todas las pruebas en tribunal público. Van a quedar expuestos frente a toda la sociedad de Guanajuato». El juicio se fijó para enero en el Tribunal Superior de Guanajuato. Sofía presentó 847 páginas de evidencia, el testamento original, las cartas de Doña Esperanza, los documentos falsificados, las grabaciones, los testimonios de 23 empleados. Diego y Cristina llegaron con 3 abogados caros vestidos de trajes italianos. Pero la verdad no se viste de traje. Se viste de documentos que no mienten y testigos que ya no tienen miedo. Artemio testificó primero. Con voz firme contó cómo vio a Diego manipular a don Rodrigo enfermo. Le decía: «Papá, firma aquí para los impuestos». Pero no eran impuestos. Eran documentos para quitar a don Rafael de la herencia. Yo estaba ahí. Lo vi. 3 empleados más confirmaron la historia. Una trabajadora doméstica, doña Petra, lloró en el estrado. Doña Esperanza me dio el baúl antes de morir. Me dijo: «Petra, si algún día viene una señora preguntando por Rafael, dale esto. Es la verdad que Diego quiere enterrar». La cara de Diego se fue poniendo roja como grana mientras la evidencia se apilaba. Cristina intentó llorar, pero las lágrimas falsas no convencen a jueces que han visto de todo. El perito que Sofía contrató analizó las firmas en los documentos falsificados. «Esta firma de Rafael Montalvo es una falsificación hecha con calca. La presión del trazo es uniforme, característica de calcar. Una firma real tiene variaciones de presión. El notario corrupto ya había muerto, pero sus archivos hablaban desde la tumba». El juez, un hombre de 60 años con fama de incorruptible, leyó el veredicto con voz que llenó la sala. «Este tribunal determina que Diego y Cristina Montalvo cometieron fraude testamentario. Las propiedades de don Rodrigo Montalvo deben ser divididas según el testamento original de 1982. 1/3 corresponde a la herencia de Rafael Espinosa, nacido Rafael Montalvo, fallecido en 2024. Como su viuda legítima, María Sánchez de Espinosa es la heredera legal». El martillo golpeó la madera. «Justicia». Diego se levantó gritando: «Esto es un robo. Esa mujer es una cazafortunas». 2 guardias lo sacaron de la sala, mientras Cristina lo seguía con cara de vergüenza y rabia mezcladas. Afuera del tribunal, periodistas esperaban. La historia ya había llegado a los periódicos. Viuda humilde derrota a herederos corruptos. Costurera de Cholula gana hacienda en Guanajuato. El amor triunfa sobre la codicia. María salió del tribunal con Sofía y Artemio, sin decir palabra. No necesitaba hablar. La verdad había hablado por ella. Capítulo 11. La decisión de María. La hacienda Santa Esperanza ahora era legalmente de María. 1/3 de las tierras, la casa principal, la capilla y 2.5 millones de pesos en cuentas que Diego había escondido. Diego y Cristina conservaron sus tercios, pero perdieron el control total. Y más importante,
Perdieron el apellido limpio. Toda la sociedad de Guanajuato hablaba del fraude, de la manipulación, del hijo que robó a su propio hermano muerto. Los hijos de María llegaron desde Puebla para ver la hacienda. Luis, su hijo mayor de 45 años, mecánico toda su vida, caminaba por los pasillos de piedra con ojos que no podían creer. «Mamá, ¿papá sabía de todo esto?» María asintió con lágrimas. Lo supo y nunca nos dijo. Nos protegió de una guerra que podría habernos destruido. Su hija Gabriela, maestra de primaria, tocaba las paredes como si fueran sueño que podría desvanecerse. «¿Qué vas a hacer con todo esto?» Esa noche, María se sentó sola en la capilla familiar frente a las placas de mármol. Podía vender todo, vivir como rica el resto de sus días, comprar un departamento en la ciudad, viajar, descansar después de 40 años cosiendo hasta que los dedos le dolieran. Nadie la juzgaría, se lo había ganado con creces. Pero entonces miró la placa que decía Rafael Montalvo y su amor eterno, y supo la respuesta. Al día siguiente reunió a Artemio y los empleados que habían testificado. «Quiero convertir la hacienda en centro cultural y escuela de oficios. Costura, carpintería, herrería, alfarería. Quiero que gente como yo, que nunca tuvo oportunidades, venga aquí y aprenda. Vamos a darles hospedaje, comida, enseñanza, gratis». Los rostros de los trabajadores se iluminaron. Artemio limpió lágrimas con el dorso de la mano áspera. «Don Rafael estaría orgulloso, señora, pero Diego y Cristina no iban a permitirlo. Aparecieron con abogados nuevos, demandando que el uso de la propiedad debía ser aprobado por todos los herederos. «No puedes convertir nuestra herencia en casa de caridad para vagos», escupió Diego en una audiencia mediana. El juez negó su moción. «La señora Espinosa tiene derecho a usar su tercio como considere apropiado. Si ustedes no están de acuerdo, pueden vender sus tercios y retirarse». Diego salió furioso. Cristina lo siguió en silencio. María usó parte del dinero para contratar maestros. Doña Rosalba, costurera de 60 años de Cholula, llegó a enseñar bordado. Don Esteban, carpintero de León, enseñó tallado en madera. En 3 meses, la hacienda estaba llena de vida. Jóvenes de pueblos cercanos llegaban a aprender oficios. Las habitaciones vacías se llenaron de risas, máquinas de coser, olor a madera recién cortada, barro húmedo en tornos de alfarería. Lo que fue tumba de lujos se convirtió en cuna de esperanzas. La inauguración oficial del Centro Cultural Santa Esperanza fue en mayo, el mes en que María y Rafael se habían casado 40 años atrás. Colgaron papel picado de colores en el patio. Prepararon mole poblano, arroz rojo, tamales de pollo y tortillas hechas a mano. Toda la comunidad de los pueblos cercanos llegó. Campesinos, artesanos, maestros, niños corriendo entre las fuentes que ahora tenían agua cantando de nuevo. Era fiesta de pueblo, ruidosa y viva como debe ser. María estaba en el patio principal, vestida con huipil bordado que ella misma había cosido, cuando vio el Mercedes negro entrando. Diego y Cristina bajaron del auto con caras que parecían haber comido limones podridos. Venían a presenciar lo que su hacienda familiar se había convertido. Un lugar para gente corriente. María los vio acercarse y sintió solo paz. Ya no les tenía miedo. Ya no les debía nada. Solo los veía como lo que eran. 2 personas ricas en dinero pero pobres en alma. «Esto es un circo», dijo Cristina mirando a los niños corriendo, a las mujeres tejiendo en telares bajo los árboles, a los hombres tallando madera en bancos de trabajo improvisados. Mamá se revolvería en su tumba viendo su hacienda convertida en casa de caridad. María sonrió, una sonrisa tranquila que salía de un lugar profundo donde ya no vivía el dolor. «Tu madre me dejó cartas. Decía que la verdadera nobleza está en el corazón, no en el apellido. Creo que esto es exactamente lo que ella hubiera querido». Diego intentó una última amenaza. «Esto no va a durar. Cuando se te acabe el dinero, este lugar va a morir. Y entonces vamos a estar aquí para recuperar lo nuestro». Artemio se acercó, seguido por los 23 empleados que habían testificado.
No dijeron nada. Solo se pusieron en fila detrás de María, brazos cruzados, caras serias. Era mensaje claro. Ella no estaba sola. Diego entendió. Dio media vuelta y se fue, seguido por Cristina. El Mercedes se perdió en el camino de tierra levantando polvo. Nadie los despidió. Esa noche, cuando todos se fueron, María subió a la capilla sola. Llevaba una caja de cedro pequeña. Adentro, las cenizas de Rafael, que había guardado esperando el momento correcto. Colocó la caja frente a la placa de mármol que decía Rafael Montalvo y su amor eterno. «Ya estamos en casa, Rafa», susurró. «Peleé tu batalla, gané tu guerra, y ahora voy a vivir con la dignidad que tú me enseñaste. No por apellido, sino por amor». Las velas de la capilla titilaban proyectando sombras danzantes en las paredes de piedra antigua. Afuera, el viento de Guanajuato soplaba entre los árboles cantando canciones de historias viejas y nuevas. María se quedó ahí toda la noche, sintiendo la presencia de Rafael en cada piedra, en cada viga de madera, en cada rincón de ese lugar que ahora era su hogar. No porque lo había heredado, sino porque lo había ganado con la única moneda que verdaderamente vale: amor que sobrevive a la muerte, dignidad que sobrevive a la humillación, y verdad que sobrevive a 40 años de mentiras necesarias. Al amanecer, María salió de la capilla. El sol pintaba el cielo de Guanajuato en tonos rosas y dorados. Los pájaros cantaban como orquesta invisible. Y en el patio, doña Rosalba ya estaba instalando su máquina de coser, preparándose para enseñar a 3 muchachas de un pueblo cercano el arte de bordar sueños en tela. María se sentó a su lado, tomó aguja e hilo y comenzó a coser. Porque eso es lo que hacía. Eso es lo que siempre había hecho. Coser pedazos rotos hasta convertirlos en algo hermoso. Esta historia nos enseña que no importa cuánto te quiten, el apellido, la familia, el reconocimiento, la verdadera herencia está en el amor que das, en la dignidad con la que vives y en el legado que construyes con manos trabajadoras y corazón limpio. Si esta historia tocó tu corazón, comenta aquí abajo la palabra dignidad. Y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte historias que nos recuerdan que el amor verdadero siempre encuentra el camino a casa. Nos vemos en el próximo capítulo.